En esta respuesta del versículo 21, sinceramente hay muchas conjeturas que podríamos sacar. Una de ellas es quizás de que estos padres estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 22 literalmente se nos va a decir de que le tenían miedo a los judíos. Le tenían miedo a los judíos. Y la verdad, hasta este punto, hermano, es extraño que alguien no sepa quién es Jesús. En el contexto judío, sobre todo de Jerusalén, de Galilea, ¿cuántos años Jesucristo había tenido de ministerio hasta este momento? ¿Cuántos años? Ya son como 2 años y medio, estamos ya cerca de la cruz. Ya no falta mucho para llegar a la cruz, y estamos como a 6 meses de que Jesucristo muera en aquella cruz. Y Jesucristo, hermano, había tenido 2 años y medio de ministerio en el cual había estado haciendo milagros por todas partes. Había estado haciendo milagros en Galilea, había tenido encuentros en Samaria, había tenido encuentros en Judea, en Jerusalén. Jesucristo incluso hemos visto de que tuvo encuentros y conflictos en algunas fiestas muy importantes. Hemos visto, hermanos, esto en el capítulo 4, en el capítulo 5, incluso en el capítulo 7 también, cómo había personas las cuales estaban preguntándose dónde está aquel del cual se hablan tantas cosas. Entonces realmente es extraño, hermanos, de que los padres acá digan, no sabemos quién es el que los sanó, porque no había muchos como Jesucristo, hermano. Es más, nunca había habido nadie como Jesucristo que haga tales milagros. Entonces de repente escuchas de que un ciego de nacimiento había recibido la vista. Lo primero que se te venía a la mente es, ok, debe ser ese tal Jesús del cual todo el mundo está hablando. Porque todo el mundo, haciendo referencia, hermano, al pueblo judío, a la nación judía, había escuchado de alguna u otra forma probablemente quién era Jesucristo. Entonces ahora, como dije, esto puede ser una conjetura. Yo sinceramente me inclino un poco a pensar de que estos padres quizás están mintiendo. ¿Por qué? Porque le dicen a los judíos, sí fue sano, pero no sabemos cómo y no sabemos quién. No sabemos cómo y no sabemos quién. Ahora, esto es raro, hermanos, porque yo creo que un padre que acaba de ver a su hijo que nació ciego, ahora con la vista, con la posibilidad de mirar, de ver por primera vez, creo que un padre estaría bastante feliz, ¿o no? Bastante alegre y que querría saber qué pasó, cómo pasó, qué es lo que sucedió acá, pero no se está dando eso. O tal vez se dio, pero estos padres, como nos dice el versículo 22, tenían miedo. Tenían miedo. Y hermanos, escucha el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, aquí vemos de alguna forma cuán terrible es la influencia de la falsa religión, ¿sí? La falsa religión que mantiene presas a las personas con normas que Dios no ha puesto. La falsa religión que mantiene presas a las personas con engaños y con el legalismo del primer siglo, aunque hay otras falsas religiones que se van al libertinaje, pero en este caso es el legalismo. Escucha, estos padres por algún motivo no parecen estar alegres por lo que le sucedió a su hijo, están más preocupados por lo que sus líderes legalistas digan de ellos y les hagan. Y hermano, la falsa religión normalmente somete a las personas de esa manera, a tal grado que, escucha, estos padres están viendo que su hijo, nacido ciego, recibió la vista y por primera vez puede ver, pero están más preocupados por qué dirán nuestros líderes, por qué es lo que dirán ellos, qué es lo que nos harán ellos si decimos que Jesucristo fue el que le hizo este milagro, si nosotros decimos de que Él fue el que lo sanó. Tal vez nos va a causar a nosotros que ellos nos ataquen y que ellos nos rechacen. Y hermanos, en lugar de estar alegres y gozosos con su propio hijo, están más preocupados por qué es lo que dirán estos hombres. Y hermano, lo más probable es de que estos padres sinceramente sepan quién es Jesucristo, pero se están negando a confesarlo. Se están negando a confesar quién es Jesucristo. Se están negando a testificar de que realmente Jesucristo es el que había hecho ese milagro. ¿Por qué? Por este miedo absurdo a estos líderes legalistas.
Y eso literalmente nos dice el pasaje. El pasaje nos dice de que estos hombres, estos padres tenían miedo a las amenazas de los judíos. Ahora, ¿cuál era la amenaza que habían recibido? No estos padres, sino en general. Y ahora, hermano, aquí creo que esta es una evidencia más de lo que les digo, de que Jesucristo era bastante bien conocido entre todo el pueblo. Porque literalmente lo que nos dice este pasaje es que los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, hermano, creo que eso hubiera llamado la atención, ¿sí o no? Alguien confiesa que Jesucristo es el Mesías, expulsado del templo. Creo que eso, hermanos, hubiera sido algo llamativo para la mayor cantidad de personas que en el pueblo judío, hermano, todas estaban ligados al templo o a las sinagogas en sus regiones locales. La vida judía, hermano, giraba alrededor ¿de qué? Del templo. Entonces, si resulta que había una amenaza de ser expulsado, creo que todos hubieran preguntado, ¿por qué? Por creer o por afirmar que Jesucristo es el Mesías. Creo que eso también le hubiera dado un grado de popularidad a Jesucristo, ¿sí o no? Pero estos hombres, hermanos, están con ese miedo porque los judíos habían advertido, habían amenazado a las personas con que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Ahora, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba, hermanos, ser expulsado de las sinagogas? A diferencia de nuestra época, hermano, de que cuando te expulsan de la iglesia te vas a la iglesia del frente, eso normalmente no era así en la cultura judía o en el primer siglo. Ser expulsado de la sinagoga o del templo, hermano, era una circunstancia muy, muy terrible. Ahora, históricamente, hermanos, sabemos que los judíos tenían diferentes tipos de expulsiones. Depende el grado de ofensa que hubieras cometido. A veces solamente te expulsaban por 30 días. Si tu ofensa era bastante grave, te expulsaban por 60 días o por 120, si no me equivoco, también había otro castigo de ese tipo. Pero también, hermano, había una expulsión definitiva y probablemente es a esta expulsión a la que se está refiriendo aquí el pasaje. Porque, hermano, tu hijo nacido ciego, ahora es sano, creo que no te importaría mucho que te expulsen 30 días de la sinagoga, ¿sí? Porque ahora tu hijo puede ver, ¿sí? Después de haber estado décadas sin ver. Probablemente aquí la expulsión a la que se está refiriendo es lo que se conoce históricamente como la expulsión definitiva del templo. La expulsión definitiva, hermano, del templo. Ahora, ¿qué significaba eso para un judío, hermano? Literalmente, hermano, para la época en la que esto se está escribiendo, ser expulsado definitivamente del templo significaba ser una persona maldita, ser una persona sin esperanza. Hermano, si tú pecabas y querías ser perdonado por Dios, ¿qué tenías que hacer? En aquella época, tienes que ir, llevar tus animales que representaban a Cristo para que sean sacrificados como sustitutos por ti, ¿o no? Eres expulsado del templo, escucha, ya no hay esa oportunidad para ti. No, ya no tienes esa oportunidad de ser parte de los sacrificios. Ya no tienes la oportunidad de celebrar junto con los judíos, junto con tu pueblo, las diferentes fiestas que Dios dijo que sí o sí había que celebrar. Y hermano, esto era aún más grave. Cuando tú lees escritos antiguos de las personas a las que los judíos expulsaban, gracias a Dios he podido leer algunas referencias a esto. Literalmente, hermanos, cuando los judíos te expulsaban de manera definitiva del templo, los judíos pedían sobre ti todo tipo de maldiciones. Incluso en algunos escritos se encuentra de que los judíos van a mencionar hasta los ángeles que deberían estar contra ti. Entonces Dios está contra ti, los sacerdotes, la religión está contra ti, hasta los ángeles estaban contra ti porque ya no merecías nada. Aparte también, hermanos, ser expulsado definitivamente del templo significaba en aquella época, en cierta manera, tener una especie de muerte civil. Se le prohibía a las personas ahora instruirte, ya no podías instruirte en las sinagogas. Así también se le prohibía a las personas que te den trabajo. Hermano, era una especie de muerte civil. Ya no podías conseguir trabajo, no podías tener las amistades que normalmente tenías. Tu familia probablemente también tenía que rechazarte.
Ya eras una persona a la cual no tenía la esperanza de ir y sacrificar para el perdón de los pecados. Hermano, ser expulsado del templo era algo realmente terrible, grave, muy, muy grave. Pero hermano, si bien eso era muy grave, había algo más grave. ¿Qué era? ¿Qué es más grave? Hermano, más grave es negar a Jesucristo y avergonzarse de Cristo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 9. Escucha lo que Jesucristo nos dice en ese pasaje. Lo hemos estudiado hace un tiempo, pero creo que es bastante relevante para lo que estamos viendo. Porque, hermanos, estos padres de este ex ciego tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga y por eso estos hombres estos padres se van a avergonzar de decir quién es Cristo y qué es lo que Él hizo. Y hermano, escucha, ser expulsado del templo no era tan grave como avergonzarse de Jesucristo. Escucha lo que Jesucristo mismo va a decir. Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lo que están haciendo, hermanos, estos padres en nuestro Evangelio de Juan, en el pasaje que hoy día estamos estudiando, no puede ser tomado a la ligera, por si acaso. Porque se están avergonzando de Jesucristo. Se están avergonzando de quién es Él y de las obras que Él había hecho hasta ese momento. Y ahora los judíos, como forma de manipular y ganar adeptos y evitar que las personas se vayan con Cristo, van a poner este tipo de castigos para las personas que crean en Jesucristo, que lo confiesen de alguna manera. Y hermano, eso hacen las falsas religiones siempre. Las falsas religiones hacen eso. Te dan amenazas para evitar de que tú te acerques a Cristo, para evitar de que tú confíes realmente en Él. Y las personas, hermano, que lamentablemente valoran más la falsa religión que la verdad, lo que hacen es lo que están haciendo estos hombres, estos padres, por miedo. Dicen, no sabemos quién es Él, no sabemos lo que habrá hecho. Pregúntenle a nuestro hijo, su hijo, hermano, acababa de recibir la vista. Y que Él se haga cargo, ¿sí? Que él se haga cargo. Están abandonando a su propio hijo, hermano, con tal de quedar bien con estos líderes judíos. Eso es lamentablemente lo que están haciendo. Y a mí me preocupa mucho la situación de estos padres, porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento, no recuerdo el versículo exacto en este momento, pero está justo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, donde, hermano, Dios va a decir de que el infierno está preparado, sí, para los idólatras, para los fornicarios, para los adúlteros. Se habla de todos ellos, pero por algún motivo también se habla de los cobardes. Por algún motivo, hermano, se habla también de los cobardes. Y en este punto estamos viendo lamentablemente la cobardía de estos padres, que en lugar de alegrarse con su hijo, en lugar de glorificar a Cristo por lo que Él hizo, en lugar de estar dispuestos a dar testimonio de quién es Él, en lugar de estar dispuestos a ponerse por lo menos al lado de su hijo, ¿sí? Para que a su hijo no lo maltraten, no, están de miedo y por ese miedo probablemente están mintiendo, por ese miedo probablemente están ocultando la verdad, ese miedo por quedar bien con las personas, ese miedo por agradar a los líderes religiosos, ese miedo, hermano, a los hombres que la Biblia no nos manda que tengamos. ¿A quién es al único que hay que temer? Dijo Jesucristo. A Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, si yo quiero agradar a los hombres, escucha, no puedo ser siervo de Cristo. Y eso es exactamente lo que ves acá. Estos padres están buscando agradar a estos líderes judíos y por lo tanto no están siendo siervos de Cristo. Más bien lo están negando y se están avergonzando de Él. Y esto, hermanos, es una circunstancia muy triste. Porque escucha el versículo 23 que continúa diciendo, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a Él. Por el miedo que tenían de ser expulsados de la sinagoga o del templo, de perder su falsa religión, de perder los contactos que tenían, van a estar dispuestos a abandonar a su hijo. Ahora, hermano, la verdad probablemente ya lo habían abandonado antes, porque por eso el texto, hemos visto esto anteriormente, que este hombre era ciego y mendigaba.
Sé que estaba probablemente solo. Aquí sus padres simplemente los trajeron para que den testimonio si realmente era ciego o no era ciego. Pero una vez más este hombre está siendo quizás abandonado por sus padres y bueno, que él haga, sí, que él diga que él es grande, ¿sí? Hermano, triste la actitud de estos padres, ¿sí o no? Ahora te digo, no hay mucha diferencia en muchos padres de nuestra época que hacen igual con sus hijos. Un padre y una madre, hermano, están puestos por Dios sobre sus hijos para cuidarlos, para protegerlos, para proveerles. Pero estos padres dicen, no, ya es grande, que él haga lo que quiera, ¿sí? Que se haga con él lo que él quiera y que él haga lo que quiera. Esa no es la actitud, por si acaso, de un padre piadoso. En nuestra época, lamentablemente, se escucha muchas veces también eso. Ya es grande, entonces que él haga lo que quiera, que le pase lo que le tenga que pasar. Pero por ser fieles, hermanos, a nuestro Señor, muchas veces va a pasar esto, por si acaso. En nuestro propio hogar vamos a ser abandonados, vamos a ser ultrajados muchas veces. Y a este ciego es lo que le va a pasar. A este ciego, hermanos, y es por haber sido sanado, por haber recibido la vista, va a terminar siendo expulsado, como vamos a ver en un momento del templo. Sus padres lo van a abandonar, pero gracias a Dios la historia no va a terminar ahí, porque Cristo sí lo va a recibir como su verdadero discípulo, y creo que eso es lo que realmente importaba. Pero como Jesucristo dijo, hermano, por mi causa, Mateo capítulo 10, versículo 34 al 38, yo no he venido a traer paz y no espada, por mi causa. Las casas estarán divididas, los padres estarán contra los hijos contra los padres. Y lamentablemente aquí estamos viendo esto, unos padres dándole la espalda a su hijo, con tal de mantenerse fieles a su falsa religión. Ahora, como les dije, en el contexto estamos viendo a los judíos intentando desacreditar el milagro que Jesucristo realizó. Para esto intentaron llamar a los padres del ciego, a ver si tal vez era mentira, ¿sí? Si tal vez no nació ciego, si tal vez esto había sido todo un complot para decir que Jesucristo era el Mesías. Los padres respondieron por lo menos la primera pregunta afirmativamente, diciéndoles si nació ciego. Ya no tienen excusa los judíos para decir que ese milagro era falso. Pero ahora los judíos van a llamar otra vez a este ciego, a este ex ciego, que me gustaría llamarlo de otra manera, pero no nos dan su nombre en este pasaje, así que lo voy a seguir mencionando como ciego, ¿sí? Pero lo vuelven a llamar a este ciego, versículo 24 al versículo 34, y ahora lo van a interrogar a él una vez más. ¿Por qué están haciendo esto? Sí, ¿por qué están haciendo esto? Probablemente, y varios autores han reconocido esto, de que quizás lo que quieren es encontrar alguna mentira, algo raro, porque el ciego ya dijo varias veces qué es lo que pasó. Entonces quizás estos hombres lo que están intentando hacer es encontrar de que se contradiga en algo, cosa para poder de alguna manera presentar un caso de que aquí hay algo falso, aquí hay algo que desacredite lo que Jesucristo hizo. Probablemente esa es su intención. Pero también, hermanos, uno de los motivos es por lo que el ciego ya había dicho. Escucha lo que el ciego ya había dicho en el versículo 17, y es ahí donde nos quedamos hace 2 semanas. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Te acuerdas lo que este ciego había dicho? Y él dijo que es profeta. Ahora, hermano, esto, por si acaso, como lo hemos explicado, no significaba que este ciego ya había llegado a la salvación, ¿sí? Porque decir que Jesucristo es un profeta no significa específicamente reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador, como el Mesías. Pero este ciego por lo menos reconoció de que Jesucristo no es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Y en la cultura judía, si había un profeta, los judíos tenían la responsabilidad de ¿qué? Si había un profeta levantado por Dios, tenían la responsabilidad de ¿qué? De escucharlo. Tenían la responsabilidad de escuchar todas las palabras que él daba, porque eran las mismas palabras de Dios. Entonces, este ciego, por si acaso, ya había dado ya le habían preguntado, ¿tú qué dices de Jesucristo? ¿Qué te hizo? Y ya había respondido. Y este ciego había dicho de que él era un profeta. Y ahora, si estos hombres encuentran que este ciego de alguna manera miente en algo, se está equivocando en algo, el que haya dicho que Jesucristo era un profeta, entonces podría
desacreditarse, podría rechazarse completamente, pero escucha lo que va a suceder, versículos 24 en adelante. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora, hermano, los judíos, como dije, están buscando de alguna manera que este ciego niegue lo que nos dijo en el versículo 17, de que Jesucristo era un profeta. Están buscando de que este ciego traicione en cierta manera a Jesucristo. Ahora, esto ya hemos visto que sucedió antes. ¿Dónde hemos visto que sucedió antes? En el capítulo 5 de este mismo evangelio. Jesucristo sanó un paralítico, y ¿te acuerdas qué pasó con ese paralítico? Lo terminó traicionando a Jesucristo para quedar bien con los judíos. Probablemente los judíos aquí están buscando que suceda también eso. Entonces ya, tú dijiste que Jesucristo es un profeta, pero ahora da gloria a Dios de que no, Jesucristo es un pecador. Es un pecador. Entonces imagínate, está bien, Jesucristo ya lo sanó, ¿sí? A un ciego de nacimiento lo sanó, pero ahora ese mismo ciego está diciendo que es un pecador Jesucristo. Entonces sería una victoria ¿para quiénes? Para los judíos, ¿sí? Porque ese mismo ciego que ha sido sano ahora está diciendo que Jesucristo es un pecador. Y ahora, hermanos, como dije, lamentablemente eso ya había sucedido antes. El paralítico del capítulo 5 de este evangelio terminó traicionando a Jesucristo y acusándolo probablemente como un pecador. Hemos visto que sucedió eso antes. Y probablemente los judíos quieren que vuelva a suceder esto también en esta oportunidad. Y tal es el atrevimiento, hermano, de estos hombres que, escucha, van a poner el nombre de Dios en esto. Van a llamar a Dios en esta circunstancia. Escucha el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Hermano, ese es un detalle muy llamativo, porque tú te das cuenta, hermano, cuán ciegas están estos hombres tan religiosos, a tal grado que pueden invocar a Dios para atacar al Hijo de Dios. ¿Puedes ver, hermano, tal ceguera? ¿Puedes ver en cuántas tinieblas estos hombres están inmersos? A tal grado, y así son las falsas religiones, hermano. La falsa religión es bien atrevida. Pueden invocar el nombre de Dios con la intención de desacreditar a su propio Hijo, a Jesucristo. Y aquí estos judíos se están acercando a este ciego. Hermano, obviamente no era el más erudito este ciego, había sido mendigo probablemente casi toda su vida, y entonces probablemente creen que pueden de alguna manera manipularlo o forzarlo a decir lo que ellos quieren. Y entonces con estas palabrerías le dicen: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces tú di lo mismo. Si tú realmente estás con Dios, si tú realmente glorificas a Dios, si tú realmente alabas a Dios, si tú realmente honras a Dios, di que Jesucristo es un pecador. Rechaza a Jesucristo. Hermano, eso hacen las falsas religiones, ¿sí? Te hacen creer que puedes darle la gloria a Dios al mismo tiempo que rechazas a Cristo. Te hacen creer que tú puedes estar bien con Dios al mismo tiempo que rechazas a su Hijo. Y eso es lo que quieren estos hombres que haga este ciego. Da gloria a Dios que Jesucristo, que ese hombre que te sanó es pecador. Pero la respuesta que van a recibir es una respuesta que no se esperaba. Y es una respuesta, hermano, muy, muy sabia. Y en este punto, hermanos, vamos a empezar a ver, para mí, un ejemplo de lo que los hermanos de la evaluación pastoral nos han enseñado en 1 Corintios, de que Dios, ¿con qué avergüenza a los sabios? Con lo necio, ¿verdad? Sí. Y este ciego, literalmente, hermano, los va a avergonzar a estos judíos. Este ciego de nacimiento, que hasta este punto era solamente un mendigo, los va a avergonzar con la razón e incluso con la Biblia, como vamos a ver en un momento. Porque escucha la respuesta de este ciego, y es una respuesta bastante sabia. Escucha. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Yo no sé, yo no puedo juzgar tal cosa. O sea, acabo de recibir la vista.
No tengo mucho tiempo para para haber estado juzgándolo y darles testimonio de que él haya estado pecando. Pero escucha lo que continúa diciendo. Entonces, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La respuesta, hermano, de este hombre es muy sabia y muy contundente. No se está dejando llevar por la posible manipulación de estos líderes judíos. Y este hombre, hermano, está haciendo lo que Jesucristo quería que se haga. De que cuando veamos milagros en el Nuevo Testamento, eso sea una señal de algo más grande. De que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo realmente es el Salvador del mundo. Yo no sé, dice este hombre, si será pecador, yo no sé. Pero lo que sí sé es de que ahora he recibido la vista. Este milagro que yo he experimentado, no lo pueden negar. Mis padres ya han dicho que yo he nacido ciego. Entonces ustedes no pueden negar este milagro. Entonces podrán querer acusar a Jesucristo de pecador, podrán querer hacer eso, pero no pueden negar de que Él tiene el poder para abrir los ojos a un ciego. Ahora, hermanos, yo no quiero alegorizar mucho el pasaje, pero estoy de acuerdo con que todo cristiano puede decir palabras muy parecidas a las de este ciego. Todo cristiano. Hermanos, los ateos, los científicos de nuestra época que presumen saber tanto, sí, muchas veces van a atacar a nuestro Señor Jesucristo. Van a decir de que no era real, de que no era histórico, de que nunca existió, de que es un mito, de que es una leyenda, de que son cuentos más. Y muchas veces escuchamos ese tipo de cosas, ¿sí o no?, que intentan desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, cada cristiano puede responder lo que este hombre responde. Te digo eso sinceramente. A mí me pueden venir con lo que quieran, ¿sí? Tenemos evidencias de que todo esto es falso. Un cristiano puede decirle, ok, ustedes dirán eso, pero yo sé de que en algún momento Él abrió mis ojos para que entienda el Evangelio. Él abrió mis ojos para que entienda mi maldad. Él abrió mis ojos a la salvación a la cual había estado ciego toda mi vida. Ahora no quiero alegorizar, como dije el pasaje, pero como vamos a ver la próxima semana, Jesucristo mismo va a utilizar este acontecimiento para enseñarnos eso, de que Él a cada uno de sus discípulos nos da vista para poder ver cuán glorioso es Él. Entonces no importa cuántos líderes en este mundo vengan a querer desacreditar a Jesucristo, cuántos escépticos vengan a querer convencernos de que Él no es el Mesías, el verdadero creyente sabe que Él es el Mesías, porque Él me ha abierto los ojos, Él me ha dado una nueva vida. Él literalmente ha quitado el corazón de piedra que tenía y me dio un corazón de carne. Él verdaderamente, a pesar de que nací ciego, me abrió los ojos a la salvación y a la vida eterna. Todo creyente, hermano, puede responder lo que este hombre responde. Este hombre no va a necesitar mostrarles los hallazgos arqueológicos y todas muchas cosas que no digo que estén mal de mostrar, pero va a decir, no, ¿sabes? Yo sé lo que Él ha hecho en mí. Y eso nadie lo puede negar, y eso nadie va a poder quitarme. Lo que Él hizo en mí. Y ahora, ¿qué pueden responder los judíos a esto, hermano? Da gloria que Jesucristo es pecador. Que no sé si es pecador. Yo no tengo idea de eso. Lo que sí sé es de que Él me ha abierto los ojos. Él me ha dado vista. ¿Qué responden a eso? ¿Qué es lo que pueden responder a esto? Ahora, como los incrédulos normalmente hacen, hermanos, tú les das una evidencia y lo que hacen es buscar de cualquier cosa para desacreditar, ¿sí? Eso es por si acaso lo que hacen los incrédulos. Siempre hacen eso. Entonces, no, que Jesucristo no es real por esto, por esto, por esto. Tú les das la evidencia de que Jesucristo es real y van a buscar otra cosa, ¿sí? Para excusar su incredulidad. Y literalmente es eso lo que van a hacer estos judíos. Escucha, versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Por qué le están haciendo esas preguntas, hermano? Porque están buscando algo para desacreditar esto. Esa es la razón, hermano. Y eso es lo que hacen los incrédulos, hermano. La incredulidad en el corazón del hombre es así. Por más evidencias que tengan, ya le han preguntado al Padre,
Ya han visto una multitud de personas que dan fe de que este hombre era ciego y que recibió la vista. Ya les han preguntado a sus padres, ya le han preguntado al ciego y ahora le van a preguntar, pero ¿cómo te abrió los ojos? Entonces tal vez aquí hay algo raro, tal vez aquí no fue realmente un milagro. Quizás aquí hay algo que podemos encontrar para desacreditar lo que él dice que hizo, ¿sí? Ahora, como les dije, también probablemente lo que quieren es buscar una excusa para acusar a Jesucristo de que él quebró el día de reposo simplemente por haber hecho barro. Pero la respuesta que se van a topar es súper inesperada. Estoy seguro, hermano, que estos hombres no se esperaban esa respuesta. Por eso se van a enojar tanto después. Escucha el versículo 27. Él les respondió, ya os lo he dicho. Este hombre ciego de nacimiento ya había tenido que responder esto varias veces. En nuestro pasaje se nos cuentan dos nomás, en el versículo 10, versículo 15. Pero podemos asumir de que probablemente ya le habían preguntado esto a sus padres, ya le habían preguntado esto a otras personas. Los judíos en el versículo 15 ya le habían preguntado, ¿cómo recibiste la vista? Entonces este hombre les responde, ya les he dicho. Y ahora escucha, pero escucha lo que les dice. Esta es una valentía, hermano, tan distinta a la que tuvieron sus padres. Porque este hombre se va a animar incluso a confrontarlos a estos judíos, con que ellos de manera personal, arbitraria, parcializada, no quieren escuchar. Entonces aquí no es que ellos realmente están buscando evidencias para creer, no. Están haciendo preguntas con una mala intención porque no quieren creer, no quieren recibir lo que había pasado. Escucha el versículo 27, escucha lo que dice, y le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Ahora este ciego ahora se está animando incluso a acusarlos. Ustedes no quieren oír, entonces me están preguntando en vano. Ustedes no quieren oír, ya se les ha dicho, mis padres ya les han dicho, las multitudes les han dicho, yo ya les dije. ¿Para qué me están preguntando otra vez? Si el punto es no quieren oír. Y hermano, esta, como dije, es una respuesta bastante sabia, porque el libro de Proverbios, ¿sabes qué nos dice? De que no respondas al necio bajo su propia necedad. No lo respondas igual. Y muchas veces, hermano, los necios es simplemente decirles y atacar su incredulidad y su rechazo. A veces no, lo que hay que hacer es, ¿sabes? Tú no quieres realmente evidencias. Tú lo que quieres es algo, alguna excusa para mantenerte rechazando a Jesucristo. Eso es lo que quieres. O sea, el problema es tu corazón, el problema es tu incredulidad, el problema es tu rechazo. Porque ya se les ha dicho, ya se les ha enseñado. Entonces no es que les falta aprender cosas, es que no quieren oír. Escucha bien esto, hermano. Porque muchas personas lo que hacen es poner la ignorancia como una excusa para las personas. Es que no sabe, es que no se le ha dicho, es que si se le hubiera enseñado. No. Muchas veces se les ha dicho, se les ha enseñado y no quieren oír. Ese es el problema. No es que no se les ha enseñado, no es que no se les ha dicho. Simplemente no quieren oír. Y no son inocentes. Por más de que están aparentando querer saber. Y ahora, este ciego, hermano, escucha lo que va a continuar diciéndoles. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y ahora, aquí les va a hacer una pregunta súper atrevida, ¿sí? La cual les va a causar enojo a estos judíos. Escucha, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Sí, hermano, a mí también me causó gracia como estudié este pasaje, porque es muy atrevido este hombre, pero bien, ¿sí? Porque yo sinceramente creo que este es el tipo de respuesta que merecían estos judíos. ¿Por qué están investigando tanto? ¿Porque quieren hacerse sus discípulos? Por otras cosas, ¿sí? Y no se esperaban estos hombres, hermano, esta respuesta. Y como les dije, aquí, hermano, estamos viendo cómo Dios utiliza lo que el hombre dice que es necio para avergonzar a los sabios, supuestamente. Y entonces les pregunta, ¿ustedes también quieren ser sus discípulos? Y aquí es donde van a empezar a enojarse más estos hombres. Porque ya están enojados, ya están molestos. Escucha el versículo 28, el enojo de los líderes judíos. Y le injuriaron. ¿Qué significa injuriaron? Lo maldijeron, lo insultaron. La palabra injuriar, loidoreo, significa incluso blasfemar, muchas veces utilizado de esa manera.
Pues estos hombres, hermano, están así. Lo insultaron, lo maldijeron. La palabra loidoreo literalmente se utiliza en Mateo 27:39, cuando las personas al ver a Jesucristo lo injuriaban, dice Mateo, lo insultaban, lo despreciaban. Y eso es lo que le está pasando, hermano, a este hombre. Ahora, es por eso, hermano, que he querido leer antes de la prédica Mateo 5, donde Jesucristo dice esto, y te animo a tomar en cuenta esto, porque es literalmente lo que vamos a ver la próxima semana. Porque este ciego que está siendo injuriado, abandonado por sus padres, que va a ser expulsado de la sinagoga, es verdaderamente bienaventurado, hermano. ¿Te acuerdas lo que Cristo dijo? Mateo 5, versículos 10 y 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, y esto vamos a ver la próxima semana. Cómo este ciego, injuriado, expulsado, abandonado, realmente va a ser bienaventurado en medio de todo eso. Va a ser el verdadero bienaventurado en toda esta historia. Y no porque recibió la vista física, sino porque verdaderamente va a llegar a la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero estos hombres, hermano, al escuchar eso, ustedes también quieren hacer sus discípulos, lo van a injuriar, lo van a insultar y le van a decir como un insulto, porque para ellos esto era un insulto. Tú eres su discípulo. Para los judíos, hermano, ese era un insulto. ¿Sí? Ser discípulo de Cristo era un insulto. Era ser maldito, era ser alguien despreciable. Por eso te expulsaban de las sinagogas. ¿Y qué? Si confesabas que Jesucristo era el Mesías. No, tú eres su discípulo. ¿Sí? Pues puedes ver, hermano, la ceguera de la falsa religión. Alguien que es discípulo de Cristo, hermano, alguien que verdaderamente está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, es alguien que ha recibido la vida eterna, está en paz con Dios y en su camino al cielo, ¿sí? Pero para estos judíos es algo malo, es algo despreciable, es algo que hay que rechazar. Eso hace la falsa religión. Pero se creen súper devotos estos hombres, ¿sí? Súper religiosos. Y le están diciendo como un insulto, tú eres su discípulo. Tú eres el cristiano, nosotros no. Como si ser cristiano fuera lo malo. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Creo que eso dice también la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros, escucha lo que dicen, y esta es la jactancia de la falsa religión. Estos hombres están ciegos, lo van a insultar y se van a jactar. Escucha, nosotros somos discípulos ¿de quién? Van a decir. De Moisés somos discípulos. Escucha lo que continúan diciendo, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Escucha la jactancia, hermano, de estos hombres. ¿Sí? No, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros estamos en el camino correcto. Hermano, ten cuidado. Hay mucha gente que dice, nosotros somos discípulos del tal. No de Cristo. No, nosotros seguimos a tal persona. Incluso, hermano, puede ser alguien tan importante como Moisés. Creo que Moisés aquí no es el malo, ¿o sí? No, Moisés fue un buen hombre en el Antiguo Testamento. Es más, es uno de los hombres dignos de imitar en muchos casos. Pero, hermano, el problema acá es de que estos hombres no quieren ser discípulos de Cristo y ahora se están jactando de ser discípulos de Moisés. Discípulos de Moisés incluso se están jactando de conocer lo que Moisés habló, lo que Moisés escribió. Vayan conmigo al capítulo 5, una vez más de este evangelio, y escucha lo que Jesucristo les dijo a estos hombres. Y hermano, hay un motivo por el cual el apóstol Juan comenzó este evangelio diciéndonos, en Cristo, no en Moisés, no en la forma en la que los judíos interpretaban a Moisés, se encontraba la verdad. Los judíos, lamentablemente, como vamos a ver en un momento, malinterpretaban incluso a Moisés, ignoraban a Moisés, pero creían ser sus discípulos. Creían poder ser salvos por las malas interpretaciones que tenían de los escritos de Moisés.
rechazando a Jesucristo. Hermano, cualquier persona que diga que está interpretando la Biblia, pero al mismo tiempo rechaza, niega, subestima, desprecia a Jesucristo, no está interpretando bien la Biblia, por si acaso. Aunque te pueda mencionar lo que Moisés dijo, lo que Isaías dijo, lo que Jeremías dijo, no. Escucha lo que Cristo les dijo a estos hombres en Juan capítulo 5, versículo 45 al 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Ahora escucha bien esto. Porque de mí escribió él. Y hermano, así de terrible es la ceguera cuando estás inmerso en la falsa religión. Puedes mencionar grandes hombres como Moisés, al mismo tiempo que eres un completo ignorante de Moisés. Porque Jesucristo dice, Moisés, ¿de quién escribió? De mí escribió, dice Jesucristo. Y estos hombres, para no seguir a Jesucristo, están citando ¿a quién? A Moisés. Están diciendo, nosotros no necesitamos ser discípulos de Cristo porque ya somos discípulos de Moisés. Cuando la realidad es de que si realmente hubieran sido por lo menos discípulos de Moisés, hubieran querido ser discípulos de Cristo. Porque Moisés habló ¿de quién? De Cristo. Hermano, ¿quién escribió Génesis 3, versículo 15? Y espero que ya sepan ese pasaje de memoria. ¿Quién escribió Génesis capítulo 3, versículo 15? El protoevangelio. La primera mención que se hace de que un Salvador se nos va a enviar para solucionar el problema del pecado. ¿Quién escribió eso? Moisés escribió eso. ¿Quién escribió de que el justo es justificado por la fe? ¿Quién escribió la historia de Abraham? Alguien que fue salvo por la fe y no por las obras. Moisés escribió eso, hermano. Hermano, ¿a quién se le reveló una de las fiestas más importantes para los judíos? La fiesta de la Pascua, en la que el pueblo iba a ser salvo por la muerte de un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Quién escribió de eso, hermano? Moisés. Y cuando tú lees esa historia, hermano, no puedes evitar saber de que, o relacionar de que eso es Cristo o no. Salvos de la muerte por la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación. Creo que es explícito acerca de Cristo o no. Vayan conmigo a Deuteronomio 18. Escucha lo que Moisés va a decir. Porque estos judíos, al parecer, están complacidos con seguir a Moisés. Están bastante satisfechos porque ya seguimos a Moisés. Ya somos discípulos de Moisés. Pero escucha, el mismo Moisés les dijo, va a venir otro, a él tienen que escuchar. El mismo Moisés les dijo eso, yo no soy por si acaso al que deben seguir para toda su vida. El mismo Moisés les dijo, va a venir otro y a ese es al que tienen que escuchar. Escucha Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Sabes quiénes van a citar este pasaje en el Nuevo Testamento? ¿Sabes quiénes van a citar este pasaje? Los apóstoles van a citar este pasaje. Hechos capítulo 3, versículo 22. Los apóstoles van a citar este pasaje haciendo referencia de que se ha cumplido ¿en quién? En Cristo. Los apóstoles, por la gracia de Cristo, hermano, van a interpretar bien a Moisés, no como los judíos de la época de Cristo. Y ellos van a saber, aquí Moisés está hablando de quién, está hablando de Cristo. Moisés mismo les dijo, yo no soy el fin por si acaso. Va a venir otro y a él van a tener que oír. Y escucha lo que va a continuar diciendo, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Hermanos, escucha, esto es bien interesante. No tenemos tiempo para profundizarlo el día de hoy. Pero los judíos un día se encontraron, ¿te acuerdas? En el monte Sinaí,
con la presencia de Dios en cierta manera. Y les dio tanto miedo que le dijeron a Moisés, ve tú, porque nosotros no nos podemos acercar porque vamos a morir. Los judíos, en otras palabras, pidieron un mediador entre Dios y los hombres. Ellos mismos pidieron eso. Alguien que pueda mostrarles quién es Dios sin que ellos tengan que morir. Alguien que pueda revelarles qué es lo que Dios quiere sin que ellos tengan que morir. Y Moisés les está recordando esto a estos judíos. Ustedes mismos pidieron eso. Ustedes pidieron un mediador entre Dios y el hombre. Y va a llegar ese mediador. Eso es lo que les está diciendo Moisés. Va a llegar ese mediador, el cual les va a poder mostrar quién es Dios sin que ustedes tengan que morir. El cual les va a poder mostrar qué es lo que Dios quiere de ustedes. Y Moisés mismo aquí se está presentando como, yo no soy. Es otro el que va a venir. Escucha lo que continúa diciendo, versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Te acuerdas lo que Cristo les dijo, hermanos, en Juan capítulo 7? La doctrina que yo predico no es mía, sino del que me envió. ¿Por qué Cristo, hermano, les va a decir eso a los judíos? Por este pasaje. Yo no les estoy enseñando lo que yo quiera, sino directamente lo que Dios me mandó que yo les hablare. Y ahora escucha lo que Moisés también les dijo a estos hombres. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés más bien les dijo, hermanos, a estos judíos, les dijo, si ustedes no escuchan a aquel que Dios va a levantar como mediador, si ustedes rechazan a aquel que Dios va a levantar para revelarles su palabra, que es Cristo, más bien ustedes van a venir a juicio. Ustedes van a ser juzgados. Por eso Cristo les dijo, ustedes van a ser juzgados por las palabras de Moisés. Moisés mismo los va a juzgar, porque él ya les había enseñado esto. Pero hermano, la falsa religión hace tan ciegas a las personas que estos hombres, a pesar de que han visto un milagro que no pueden negar, a pesar de que han visto, hermano, un milagro que ya han buscado testigos de que realmente era un milagro que verdaderamente había acontecido. Una y otra vez ya les dijo el ciego que es lo que había pasado. Sus padres atestiguaron eso. Las multitudes atestiguaron eso. Y claramente esto mostraba que Jesucristo era el Mesías. Estos hombres, por su falsa religión, van a pensar que están bien. Discípulos de Moisés somos. A él escuchamos. La palabra de Moisés conocemos. Hermano, esta es una reprensión muy fuerte, ¿sí? Porque lo que Jesucristo va a hacer, y es a lo que los estoy preparando estas sesiones, es mostrarnos de que puede haber personas que creen ver cuando están completamente ciegas. Es así como Jesucristo, hermano, va a aplicar todo lo que estamos viendo en este pasaje las próximas semanas. Hay personas que creen ver, que creen estar bien, al mismo tiempo que están rechazando a Cristo, que están negándose a recibir la salvación que solamente Él puede darnos, hermano. Y uno de nosotros podría estar en esto, hermano, también por si acaso. Yo soy discípulo del tal. No, yo soy calvinista, si quieres. Yo soy sola escritura, reformado, ¿sí? Hermano, cuidado, no estoy en contra de esas cosas. Así como Moisés no era el malo, ¿verdad? Pero hermano, la falsa religión y la incredulidad de los hombres nos lleva a hacer este tipo de cosas. No humillarnos delante de Jesucristo, reconociendo como nuestro único Salvador, como el Mesías, y creyendo que estamos bien por otras razones, por otras, y no específicamente por Él. Y estos hombres, hermano, es la circunstancia en la que están. Están completamente ciegos por su falsa religión, a pesar que ellos creen estar muy bien. Creen ellos ser los verdaderos discípulos de Dios a través de Moisés. Ellos creen estar mejor que este ciego de nacimiento cuando están completamente por el camino opuesto a la condenación. Y hermano, eso es lo terrible de todo este pasaje. Y como dije, las próximas semanas vamos a ver esto. Vamos a ver, hermano, cómo los que creen ver, lamentablemente, muchas veces están ciegos.
Y aquellos como este ciego de nacimiento que no podía ver desde que nació, por la gracia de Cristo, hermano, va a poder ver no solamente con estos ojos, sino Dios le va a dar la oportunidad de ver con nuestros ojos espirituales quién es Cristo y reconocerlo como su Salvador. Y a pesar de que los judíos lo van a expulsar, lo van a maltratar, lo van a injuriar, como hemos visto, a pesar de que sus padres, hermano, lo abandonaron, este hombre va a ser verdaderamente un discípulo de Cristo. A diferencia de aquellos que creían serlo, que creían estar bien, creían ser discípulos de Dios y de Moisés, cuando en realidad estaban en su camino a la condenación.